Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo ya avanzada la Cuaresma, después de las Javieradas. Hemos tenido un acontecimiento importante y novedoso, un congreso Religión y Escuela, una realidad de futuro. El pasado sábado, en el Iruña Park, en Pamplona, algo así como 200 y pico congresistas en torno a la asignatura de religión. Por eso hemos invitado a dos representantes especiales. Isabel Izarraga, profesora de religión. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Y Fernando Forajuría, también participante en el congreso. ¿Qué tal? Los dos representáis a muchos profesores en primaria y en euskera, en secundaria y en castellano. Contarnos un poquito el congreso, los objetivos, si se lograron o no, las ponencias, algo de ese famoso sábado en Iruña Park. Bueno, ha sido un reto, ¿no? Porque se quería organizar algo que implicara a muchas personas, que tuviera cierta dignidad a la hora de presentar a las ponencias y lo que era el día a día. Y yo creo que ha sido una cosa bastante... ¿Era la primera vez en este estilo? Sí, sí. Sí, era el primer congreso que se organizaba aquí en Navarra y ha sido muy satisfactorio a nivel de ponentes, a nivel de participación de diferentes ámbitos de la Iglesia y de la sociedad en general, no solamente de la Iglesia. Solamente la mitad eran profesores de los allí convocados, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Objetivo así prioritario? Hombre, hay como dos objetivos, ¿no? Sí. Uno era quizás el dar a conocer o el seguir dando a conocer una asignatura que está presente desde hace tiempo, que es una realidad, como dice el propio lema del Congreso, y una realidad que tiene futuro, que tiene futuro, dar a conocer la asignatura. Y también, Maribel, yo creo que un poco como reforzarnos también, ¿no? A nivel yo creo que estamos ahí, llevamos muchos años en el aula, pero vamos a seguir con esas mismas ganas y esa misma ilusión durante muchos años más. Ahí está el futuro de nuestra asignatura, ¿no? Una realidad que sí, que tiene un futuro y un futuro importante para el alumnado y necesario. Sí. Tuvo un gran espaldarazo episcopal, ¿no? Sí. La presencia del señor arzobispo en la inauguración, el obispo auxiliar estuvo todo el día y también fue la clausura. Sí, y también un respaldo, es decir, de alguna manera estaban representados los responsables tanto de la materia, como eran los dos obispos, como también de la propia Departamento de Educación, la presencia del consejero y también la presencia de padres, es decir, un poco la diversidad que gira en torno a la escuela y a la asignatura, ¿no? El mundo de los sindicatos también estaba allí, ¿no? Efectivamente. Todos los estamentos que tienen que ver y que están implicados directa e indirectamente con la asignatura, ¿no? Quizá la administración es un apartado muy importante y ahí estaba el señor Iribas y desde luego nuestro arzobispo, que para eso tenemos la misión canónica para poder estar trabajando. Efectivamente, sí. Vamos a poner unas imágenes muy familiares sobre la asignatura de religión, las imágenes de la conferencia episcopal. Después comentaremos un poco en el aula una visión más interna de la asignatura. Perfecto. Adelante. ¿Qué setas tenías que dejar el pico? Sí, claro, también. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana.
Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. ¿Es verdad? ¿Es una asignatura apasionante también en vuestra aula? Bueno, para eso estamos, Para eso estamos. lo intentamos, ¿no? Intentamos que cada día sea diferente, sea novedoso y que lo que les enseñamos realmente, aparte de ser unos contenidos, que obviamente propios de la materia tenemos que hacerlo, tenemos que transmitirles algo más, algo que les vaya a servir para la vida, ¿no? Como él acaba de decir en el vídeo. Es un reto, porque, al menos desde la experiencia, los chicos y chicas les gusta preguntar mucho y cuando preguntan es porque tienen inquietudes, ¿no? Y a veces ellos suelen decir que en la clase de religión es donde puede haber más margen de hacer preguntas que no son gratuitas, ¿no? Sino que están buscando explicación de cosas, de aspectos que no comprenden, incluso de crítica, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues el crear ese ambiente donde efectivamente dando unos contenidos, pero también en una flexibilidad para ir abordando esas cuestiones más puntuales, yo creo que todo eso está ahí en juego, ¿no? Y además con una flexibilidad humana. Si no sabemos, al día siguiente les decimos, no os preocupéis, que no sabemos cómo se puede responder esto, tenemos ciertas dudas, somos humanos y al día siguiente... Porque hay preguntas y preguntas también. Claro, evidentemente. No, pero es verdad que la respuesta es desde la fe, pero aceptamos todos los puentes. Sí. ¿Desde dónde? Obviamente tenemos alumnos y alumnas en clase que no están bautizados, entonces, bueno, sus padres nos los confían porque consideran que lo que les vamos a aportar es algo importante, entonces no podemos defraudarles. En general no podemos, y especialmente a ese tipo de alumnado que, caramba, incluso no es creyente. Sí, y en ese sentido, si me permites, me suele gustar decir, porque además creo que es verdad, y aunque sea una parte pero interesada, pero yo creo que en general, el colectivo de profesores y profesoras de religión en Navarra, como en el resto de comunidades autónomas, yo creo que tenemos una excelente preparación pedagógica, teológica, profesional. Así que esto no es una cuestión así que pasaba por aquí y voy a dar clase. Sí. No, esto requiere una preparación y la tiene. Yo lo que también conozco de cerca el colectivo y más quizás a los que están saliendo estos últimos años, porque yo he sido su profesor en la universidad pública, pero me impresiona, por ejemplo, los profesores que lleváis tantos años. ¿Cuántos años en el aula y como profesores de religión? Esa pregunta no se hace sobre todo. No pasa nada. Yo concretamente llevo 30 años, empecé en castellano y con los pequeños pasé a euskera y a secundaria con los mayores y ahora he vuelto otra vez a euskera y a primaria. Aquí un poquito de todo. Pero yo creo que el consejero lo dijo el otro día, pedagógicamente es profesorado muy competente,
pero a la vez humanamente, lo comentaba también el arzobispo, yo creo que calamos muy hondo. Sí, efectivamente. Sí. Yo llevo unos 24 más o menos años reales, porque ha habido alguna época en la que no he estado aquí, ¿no? Sí, y claro, hay otras opciones dentro de la enseñanza que igual tienen más estabilidad. Es decir, ¿qué es lo que os ha conquistado para permanecer ahí contentos, implicados en la asignatura de religión? Yo creo que la sonrisa del alumnado, o sea, ellos se acercan a ti, te transmiten con sus ojos, con su presencia, y tú les transmites los valores del Evangelio, tú les transmites y ellos escuchan con una tranquilidad, una calma y una apertura de espíritu que es, no sé, se vive, es algo que se vive. ¿También en secundaria, Fernando? Sí, sí, desde luego, pero yo también creo, al menos por lo que por mi experiencia y por lo que más o menos, yo creo que en el ámbito de la educación en general, una clave es la vocación docente, ¿no? La vocación. Al profesor que le gusta la literatura es que vibra con lo que está transmitiendo y además le encanta que sus alumnos lean y hace actividades para que lean, esas cosas, ¿no? Hay un componente de vocación, ¿no? Y también ocurre en el caso de la enseñanza de religión, ¿no? Yo creo que los que estamos ahí, efectivamente, igual a nivel laboral tendríamos otras posibilidades, quizás igual más estabilidad, más prestigio, porque no es precisamente en algunos ambientes esto una profesión de prestigio, pero yo creo reivindicar también la vocación como profesores de religión, una vocación docente con las implicaciones que decía Maribel y también porque es una asignatura que, claro, que la estás viviendo tú en esa otra clave personal y la quieres también de alguna manera transmitir desde el máximo respeto a la identidad del alumno que necesita una formación religiosa porque está ahí y queremos de alguna manera que tenga una buena formación religiosa para que en su vida decida lo que tenga que decidir desde unas claves de conocimiento. Que queremos firmemente en lo que enseñamos. Yo creo que sí, yo estoy convencida, queremos una educación integral del alumnado, no solamente y sobre todo en esta sociedad tan carente de valores, ¿no? Pero una educación que nos lleve a plantearnos preguntas sobre el sentido de nuestra existencia, sobre el ser humano. Entonces eso, si no lo damos o no se da en el área de religión, difícilmente tiene respuesta en esta sociedad. Claro, porque la sociedad nos puede transmitir valores de tolerancia, de respeto, pero ¿en qué están fundados esos valores? Nosotros vamos un plus más allá, ¿no? Y entonces yo creo que necesita, y nosotros consideramos que es positivo, muy positivo para el alumnado y las familias también, claro. Sí, no, de hecho, había una encuesta hace poco tiempo que hizo la Fundación SM con un espectro muy amplio de encuestados y decían, ¿cómo es posible que sociológicamente la religión, el sentido religioso va reduciéndose, pero el porcentaje de alumnado que acude a religión es significativamente superior a otros elementos que se pueden constatar, ¿no? Y las familias lo que respondían era que valoraban de la clase de religión fundamentalmente dos elementos, ¿no? Uno, los valores que transmite, y aquí podemos decir mucho de lo que significan los valores, y también la cultura. Claro, hay que tener en cuenta que, como creo que he dicho al comienzo, estamos en un contexto cultural donde lo religioso está ahí. Por lo tanto, parte de la vida y conviene tener unas claves, por lo menos, para saber en qué terreno estamos moviéndonos, ¿no? Para evitar a veces yo suelo decir a mis alumnos, que son un poco más mayores que los de Maribel, yo les suelo decir, en la vida te vas a enfrentar a situaciones en las que vas a tener que dar una respuesta desde una clave religiosa, aunque no la tengas, pero conviene que esa formación religiosa no la tengas de cuando hiciste la primera comunión, porque no te va a servir. Tienes que tener una madurez, tienes que tener un desarrollo más amplio, porque si no, no te sirve. Entonces, bueno, esto es como en todo, ¿no? Sí, lo acabamos de ver en el vídeo también. En el vídeo hacía alusión a la arquitectura, hacía alusión a la música, al arte en general. Entonces, para entender el arte, a lo largo de la historia, hay que ver la implicación de la religión y de las diferentes religiones. Pero realmente para que el propio alumnado se pueda enfrentar a retos de la vida, va a necesitar de ese bagaje religioso. Efectivamente, sí. Vosotros, personalmente, ¿cómo os sentís integrados en el centro, en el claustro de profesores, entre los compañeros? ¿Cómo os veis? Yo creo que nos sentimos como uno más del centro. Bueno, en mi experiencia personal he pasado por diferentes centros, quizá en la línea de euskera a veces ha sido momentos un poco más difícil, pero bueno, yo creo que el lema es trabajar diariamente, trabajar lo mejor que puedas con el alumnado y con tu presencia y con tu trabajo ya está, nada más, no se pide nada más. Y el respeto del resto de los compañeros siempre lo tenemos. Respeto hacia el profesorado.
aunque no están de acuerdo con muchos de ellos te dicen que no están de acuerdo con la implicación o con la aplicación de esta materia, pero bueno, pero a nivel de profesorado todo el mundo respeta. Sí, yo diría un poco, luego mi experiencia, yo allí donde he estado, digamos que me he considerado uno más. Y yo creo que esa ha sido la normalidad, que yo creo que hay que resaltar esto, ¿no? Efectivamente, me consta o nos consta que hay algunos compañeros que en algunos centros igual lo tienen un poco más complicado, pero no es lo habitual. Yo creo que al final las relaciones humanas son las que son y como pues somos personas como el resto con nuestros mejores defectos y virtudes y también al final pues eso es una realidad y bueno, yo destacaría la normalidad y en ese sentido me suele llamar la atención el extenso debate que hay sobre la cuestión fuera del aula, ¿no? Porque fuera del aula parece que es todo conflictivo, ¿no? La religión, no sé qué, hay unos líos ahí tremendos, ¿no? Pero en las escuelas es normalidad. Porque el profesor que está dando religión después hace una guardia, después está haciendo guardia de recreo, luego está con el otro compañero haciendo una actividad de convivencia. Esto es la normalidad, ¿no? A veces el debate está más fuera, es una pena. Pues me alegro que digáis esto explícitamente. Lo hemos visto ahora mismo con el tema de la LOMCE, ¿no? El debate que ha ocurrido, generado alrededor de, y en nuestro trabajo diario no se palpa. Seguimos prácticamente igual, no hay ningún problema. Un paréntesis pequeño para ir a unas imágenes que recogen el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez. Adelante. Un siguiente aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención en el Papa Francisco. Desde el principio ha manifestado cómo el amor de Dios se tiene que testificar con amabilidad. El Papa Francisco siempre va mostrando la dimensión humana del Evangelio. Y esta dimensión humana del Evangelio aparece con especial nitidez en las situaciones de mayor postración que podemos tener las personas. Enfermos, a veces incluso con el rostro desfigurado, necesitados, con indigencia de muchas formas. Es el Papa que el Señor nos ha dado, que sin duda es, no solo como ministerio de sucesor de Pedro, también como persona, es un regalo de Dios a la Iglesia. Desde nuestra Conferencia Episcopal siempre hemos sintonizado sin fisuras, con una comunión profunda y también amable, y queremos continuar haciéndolo. Mire, para presidente de la Conferencia Episcopal no hay ni candidatos ni programas. De modo que yo no tengo programa. Sí deseamos y queremos convertir en tema de reflexión para la Asamblea Plenaria las insistencias, las prioridades apostólicas, evangelizadoras, cercanas a los necesitados, que el Papa nos viene mostrando. Pero no tengo programa particular. Entre todos lo diseñaremos para entre todos recorrerlo. Yo creo que nuestra sociedad, todos nosotros, necesitamos que diariamente se nos anuncie el Evangelio. Necesitamos todos profundizar en las raíces de la esperanza. Hay motivos para la esperanza, aunque en muchos momentos nos sintamos como abrumados por las dificultades y las incertidumbres. Hay motivos para la esperanza. Y hay motivos para la esperanza desde el mensaje cristiano fundamental y también desde las cosas que van aconteciendo en nuestro entorno y también en la Iglesia. A mí me llama mucho la atención lo siguiente, que es una motivación de carácter, podemos decir, teológico, filosófico, espiritual, como queráis. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y llevamos consiguientemente en nuestro interior una querencia profunda de Dios. De modo que Dios es una realidad inolvidable para las personas. Durante algún tiempo podemos desplazarlo, podemos a lo mejor relegarlo como a vía muerta, darle la espalda, pero a lo largo de la vida van surgiendo las interrogaciones: ¿y yo qué voy haciendo con mi fe, con el reconocimiento de Dios? Nos viene muy bien a las personas creer en Dios. No es lo mismo la fe que la increencia, no es lo mismo. Y además el Evangelio siempre coloca a los pobres en su corazón, porque Dios nos tiene a todos en su corazón.
y queremos hablar, transmitir el Evangelio desde la sintonía con el corazón de Dios. La Iglesia es una casa con puertas abiertas y especialmente estas puertas están abiertas siempre que sentimos la indigencia y necesitan también el apoyo, el sostén, la comprensión, la defensa de esas causas, especialmente de los más indigentes. Sí. Lo fundamental de nuestra misión es transmitir la fe en esta generación nuestra, a las generaciones que van llegando, a los que ya somos adultos y a los que se están despidiendo de la vida. Que siempre haya la transmisión de la fe con esta insistencia de evangelizar en nuestro tiempo. La evangelización siempre es la dicha de la Iglesia, la misión fundamental de la Iglesia, y desde la evangelización derivan luces también para la vida en sociedad, la vida en común, para el respeto de la vida en todo su trayecto, en todas las circunstancias de la vida. No solo en el comienzo y en el final, también, por ejemplo, en niños de la calle y en niños que son convertidos en soldados muy prematuramente, abusando de su dignidad. Y otra. Desde aquí nuestra enhorabuena a don Ricardo Blázquez, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Vosotros, Isabel y Fernando, como los reyes católicos, sí. Pues sois para muchos niños y jóvenes la iglesia más cercana, el rostro de la iglesia más cercana. ¿Qué nos queréis decir en estos últimos minutos? Bueno, yo a la vez soy madre y entonces quería pedir a la sociedad en general y a los padres en general. Hemos creado una plataforma por la asignatura de religión, para apoyar la asignatura de religión, y a través de los diferentes medios de comunicación, pues en Twitter y en Facebook, y está la plataforma y nos gustaría recibir su apoyo. La religión, la asignatura es importante para el desarrollo del alumnado y la asignatura debe estar en condiciones equiparables al resto y de una manera digna, y el profesorado obviamente también digno en su trabajo. Pues es importante que esto lo sepan los padres y más de cara a las inscripciones. Perfecto. Sí, nos preguntabas sobre que éramos un poco la figura más cercana de la Iglesia. Sí, sí. Yo les suelo decir a mis alumnos que ellos también son Iglesia. Claro. Y que también en el claustro de profesores también hay presencia de Iglesia y que cada cual tenemos una función. Entonces a mí me ha tocado una función, que es en este caso la docente, la de transmitir unos conocimientos, pero que también ellos son Iglesia con todo lo que significa. Efectivamente, sí. ¿no? Y en ese sentido a mí no me gustaría dejarme un tema que me pareció importante en el Congreso, ¿no? Y es, a veces parece que la presencia de la religión en el sistema educativo es algo exclusivo de España, quizás herencia de... Sí, efectivamente. Como consecuencia de unos acuerdos que nos atan. Privilegio, sí. Bueno, pues si tenemos una cierta mirada hacia Europa, veremos que en toda Europa la presencia de la religión es una realidad en todos los sistemas educativos. En algunos países incluso punteros en los índices de mejor nivel educativo es una enseñanza obligatoria. Y la única excepción es Francia, donde hay otro sistema diferente, pero bueno, que aquí en nuestro sistema educativo es una opción libre y por lo tanto no es ningún privilegio, al contrario, estamos dentro de la normalidad europea. Sí. Por lo tanto, es importante este dato, me alegro que claro, lo porque traigáis. Parece que aquí traemos algo así como un privilegio, y no, incluso esto es anterior a los acuerdos, es decir, que los acuerdos es una concreción de las obligaciones que tiene el Estado de responder a la demanda, ¿no? Y en ese sentido, y insisto, en el resto de Europa... Sí, hablamos de países como Noruega, donde es obligatoria. Finlandia, por ejemplo, pionero en los informes PISA, enseñanza obligatoria, ¿no? Esto no es ningún privilegio, no sé, esto pertenece al ámbito de la cultura y en ese sentido... Pues terminamos justamente el programa con una noticia muy luminosa, efectivamente. Yo os agradezco y, bueno, vendréis más veces porque aquí ya veis que hay tajo y hay muchas cosas que comunicar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto y hasta la semana que viene. Adiós.